Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Ardila, soy estudiante de psicología del quinto semestre. Hoy vamos a hablar sobre desarrollo y cuestión sobre barbarie y civilización. Esta materia es la materia de proceso de desarrollo contemporáneo. Entonces, vamos a empezar con el concepto de qué es desarrollo. El desarrollo inicia cuando hablamos o hacemos comparación de dos países y una sociedad, algo así como países de primer mundo y del segundo mundo, países desarrollados y subdesarrollados. Claro que ya esta palabra de subdesarrollados no está tan utilizada, ahora la cambiaron por una palabra que se llama países en vías de desarrollo. Suena un poco más amable. Eh, Aunque pues con esto no quiere decir que no haya un poco de discriminación racial y geográfica, ¿no? Bueno, entonces iniciamos en el siglo XVI, en 1533, en donde nace la nueva reforma de Versalles. Esta reforma la realizaron los monarcas de España y de Portugal con ayuda del Papa Juan Pablo VI. Esto generaba que las periferias tenían que trabajar su propio material para enviarlas a las metrópolis. Esto estimulaba a que hubiera un poco de revolución industrial. Lo otro era pues que obtenían el dinero y se la enviaban a la metrópolis en aumento por dos razones. Una, porque las periferias debían comprar medios técnicos para realizar su propia producción. Dos, debían adquirir productos industriales. Con el Tratado de Versalles, cuando se inicia a finales de la Primera Guerra Mundial, hay un pacto de igualdad entre los países. Entonces, ¿qué hacen? Las potencias empiezan a reformar las colonias. Entonces, se dividieron, pues, un país agarró su parte de colonia y los otros su otra parte. Con esto, ¿a qué pues conllevaba? De que cada quien tenía que empezar a producir de que su colonia o su ciudad o la parte que le había tocado tenía que empezar en desarrollo. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el dominio europeo llegó a su fin y inicia el gobierno de Estados Unidos y la Unión Soviética a gobernar lo que es esa parte, a tener poder sobre o a iniciar los escalones de los países desarrollados. Esto fue a salir de las potencias que estaban más sentadas. En 1949, el presidente de Estados Unidos, Trump, hace una mención en donde por primera vez hace división y nombra algo así como países desarrollados y subdesarrollados. Ahí es donde inicia o se escucha o se empieza a nombrar los famosos países desarrollados y subdesarrollados, que dijimos que no lo íbamos a nombrar como subdesarrollados, sino países en vía de desarrollo. ¿Qué hace o qué demuestra de que los países desarrollados y subdesarrollados haya un poco más de evolución? Entonces vamos a empezar con algo tan básico como es la educación y como es la salud. Los países desarrollados están gastando entre $2.700 en la salud anual. Los países en vía de desarrollo, nosotros estamos gastando entre $262.000 anuales en salud. Los países desarrollados están gastando en educación $4.000 por cada estudiante, $4.000 por cada estudiante. Nosotros, los países en vía de desarrollo, estamos gastando $400 por cada estudiante. ¿Esto qué hace? Esto hace de que la salud y de que la educación, que son las bases primarias para un ser humano, para su evolución, se vea baja, se vea poca inversión.
pues por eso es que estamos como estamos. Entonces, si empiezan a aumentar para la guerra, genera un poco más de economía para ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Aumentar la inversión en la guerra. Y la guerra se aumenta. Bueno, eh, vamos a hablar también pues de las grandes potencias sobre que el poder que ejercen sobre nuestro territorio. Estamos prácticamente obligados a adquirir productos industriales provenientes pues de otros países. Los indicadores actuales nos demuestran que los países primarios, la inversión en guerra y la educación y en salud, el aumento de migrantes hacia otro país, brindando de pronto una mayor estabilidad, una mayor economía. ¿Qué quiero decir con esto? De que al no darse las oportunidades que se tienen que dar en nuestros países, nos estamos viendo obligados a tener que emigrar a otros países que de pronto sí brinden las comodidades o las garantías que se necesitan para poder sobrevivir. La privatización de bienes públicos y quitarnos nuestros derechos, eso generan de pronto bajos recursos. Entonces, ¿qué estamos hablando con este fin o qué llegamos nosotros a esta conclusión? De que si el pueblo no exige a sus gobernantes de que inviertan en la educación, en la salud, en los lineamientos básicos que necesitamos nosotros para poder subsistir, para poder desarrollarnos y para poder tener un trato digno, no vamos a evolucionar. Si no vamos a invertir en educación, si no vamos a invertir en salud, si no vamos a invertir en universidades, en escuelas, no vamos a sobresalir. Creo que las cifras que estoy dando son muy grandes a comparación con nosotros. Tenemos que invertir un poco más sobre eso. Entonces, saliéndome un poquito del tema, vamos a hablar también del Papa Juan Pablo II. Pues porque en la tutoría nos decían que nombráramos también al Papa Juan Pablo de Desarrollo y sus doctrinas en el desarrollo de la religión. Entonces, iniciamos con el Papa Juan Pablo II, que fue el Papa número 264 de la Iglesia Católica, el 16 de octubre hasta el 16 de octubre del 78 hasta el 2005, fecha que murió él. Fue canonizado en el 2014 bajo el gobierno del Papa Benedicto XVI. Fue el primer Papa polaco y el primer Papa no italiano que se nombró. Tuvo un periodo de 27 años, el periodo más largo de la historia católica, después de la de San Pedro, el gobierno de San Pedro. Fue líder fundamental en el siglo XXI. Convocó emergentemente la teoría de la liberación. Labor incansable en la materia de la doctrina social, interviniendo a favor de los menos favorecidos. Resolución de problemas en las guerras de hambre. Y creó un libro que se llama Pensamiento Social Católico. Ese libro es habla como un poco de la